Muy buenas y que Dios les bendiga a todos. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, con la paciencia todo se alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Este verso pertenece a Teresa de Cepeda y Ahumada. ¿Quién es Teresa de Cepeda y Ahumada? Pues quizá por ahí no la conozcan mucho. Pero si les digo Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila, pues entonces ustedes sí ya sabrán de quién hablamos. Debo recordar que Teresa de Ávila es doctora de la Iglesia, no por gusto. Otra de las que sea. Y yo creo que, déjeme decirle, yo soy un enamorado de Teresa de Ávila. Realmente era otra de las que dicen santas que están locos, los famosos locos, por sus experiencias místicas, que decían que eran ataques de histeria. Lo veremos en este podcast. Pero realmente Teresa, y ahora es para la juventud, que yo creo que Teresa está más viva que nunca, la juventud debe saberlo. Hace poco, preparando el podcast, hay mucho de Teresa, si hay que preparar un podcast de Teresa, creo. Siempre lo digo de otros santos, pero con Teresa, créanme, el podcast demoraría 8 horas. Miren, incluso los documentales que se hacen de ella son en partes, no puede haber un documental entero. Pero les digo esto a la juventud porque hace poco se oía una canción de la cantante colombiana Shakira que decía: las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y yo, en una forma de jocosa, decía: eso es un plagio de Santa Teresa. ¿Cómo que un plagio de Santa Teresa? Si eso es un plagio de Santa Teresa. Y a broma les decía: no ha habido mujer en la iglesia, no la ha habido, que tuviese tanta facilidad para facturar como Santa Teresa. Esa sí demostró que las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Teresa tenía una capacidad de relacionarse y adquirir dinero y bienes para la orden de las carmelitas, que es asombrosa la vida de Teresa. Teresa podría ser hoy en día una empresaria y sería la más famosa. Pueden estar ustedes seguros que si el dinero lo hubiese dedicado a hacerse rica y los bienes los hubiese dedicado a una riqueza personal, Teresa sería hoy una mujer no empoderada económicamente, no multimillonaria, y empoderada económicamente porque Teresa era una mujer y era un hombre. Y yo siempre digo, no crean que digo mujer u hombre porque uno sea más fuerte que el otro, sino que Teresa tenía la capacidad en su época de enfrentarse a los problemas de una sociedad, vamos a decir, esclavizada. La mujer estaba completamente esclavizada, pero también la misma mujer proporcionaba un machismo. Déjenme decirle esto, a veces el machismo no lo provoca el hombre, también lo provoca la mujer. Cuando vemos que un hombre está limpiando, una madre que tiene hijos, el hijo se pone a limpiar la casa, a cocinar, a lavar. No deja de hacer esto, que esto son cosas de mujeres. O sea, la mujer también perpetúa el machismo. Y en la época de Teresa, las mujeres no estaban, yo creo que todavía en esa efervescencia del feminismo, aunque lo había. Pero Teresa pone en un punto, entiende lo que es la mujer, entiende la sumisión a la que la mujer ha sido, vamos a decir, relegada. Y entiende esto, pero no solo que entiende esto, sino que Teresa se enfrenta a estas posiciones de machismo, a estas posiciones del patriarcado de la época. Entonces Teresa entiende muy bien las necesidades de la mujer, entiende los conflictos de las mujeres, pero también se enfrenta a los hombres y entiende muy bien los conflictos de los hombres. O sea, Teresa es una amiga, y con San Juan, pues, vamos a decir que fue una hermana. Teresa todo lo entendía, Teresa todo lo conocía. Teresa era una mente privilegiada, para mí una superdotada. Cuando tuvo los problemas con la Inquisición, incluso los visitadores eran obispos o vicarios, hombres, que ya era un reto personal enfrentar a Teresa.
Llegaban y Teresa, por supuesto, los recibía, pero cuando se ponían a hablarle en un tono muy subidito, Teresa también se subía. Y Teresa escribía cartas a los procuradores, Teresa escribía cartas hasta el rey de España. O sea, Teresa era una mujer que no se amedrentaba. Y eso a mí me encanta de la figura de Teresa, porque sabía enfrentarse al hombre, pero entenderlo también. Y esa libertad de Teresa la quisiéramos tener todos. Miren, cuando yo tengo problemas, yo digo que todos los días Teresa se sienta a mi lado. Es de esas mujeres que yo amo en esa admiración. Y déjenme decirle, mis libros, mis lecturas son siempre de dos grandes mujeres que yo tengo iguales. Miren, una es esta Santa Teresa de Jesús y la otra que me acompaña es siempre Sor Juana Inés de la Cruz, que tenía una pluma y un puño y un pensamiento comparable con el de Santa Teresa, esta monja mexicana, que decía desde aquel tiempo, fíjense, como la mujer siempre ha ocupado un espacio. Hoy no lo quieren ocupar en la iglesia porque tienen miedo, o yo no sé qué les pasa, que no hay ordenaciones de mujeres, yo no sé cuál es el miedo. Le siguen teniendo miedo a los hombres. Y estas mujeres no tenían miedo, porque fíjense, Sor Juana Inés de la Cruz, yo recuerdo un verso que no se me olvida jamás, que decía: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con gracia sin igual solicitáis su desdén, porque queréis que obren bien si las incitáis al mal. O sea que eran mujeres excepcionales, pero de Santa Teresa también debemos sacar muchos conocimientos que vamos a recibir en este podcast que yo he preparado para ustedes. Mucho conocimiento para la vida diaria. Fíjense, Teresa tenía un gran sentido del humor. Siempre han dicho que era una monja muy pesada. Bueno, su poco tenían, un poco cascarrabia. Pero realmente Teresa decía que le tengo pavor a los santos de cara larga, a los santos tristes. O sea, ella quería siempre la alegría. Y es la primera que dice, habla mucho sobre la instrucción, pero es la primera que dice que cada cual celebre el misterio, viva el misterio de Cristo que más le guste. O sea, que más le mueva. Hay quienes son pasionistas, les gusta celebrar, les gusta, vamos a decirlo, llevar su alma a un entendimiento en la cruz, pero también está la que le mueve la vida del niño Jesús. Teresa era muy devota de las imágenes del niño Jesús. Le decían a uno el lloroncito, a otro, y también tenía monjas que eran muy movidas por la resurrección. O sea, Teresa dice, vamos a cada cual el misterio sea el que le mueva. Ningún convento va a ser igual al otro. Hay monjas que van a rezar por la pasión y hay monjas que si quieren rezar en la resurrección, pues también. Y llegan las devociones marianas y devociones cristianas a este respecto. Teresa entonces cambia, formula. Tenía tan buen sentido del humor que fíjense, hay un retrato que yo les expondré aquí en este podcast que le hace Fray Juan de la Miseria, que era su amigo. Estaba San Juan de la Cruz y Fray Juan de la Miseria, y Fray Juan de la Miseria la retrata y le dice: ¿qué le parece, madre? ¿Cómo ve esta obra? Y dice: que Dios le perdone lo que acaba de hacer. Me ha pintado fea y legañosa. Y realmente este retrato es el fidedigno. Recuerden que luego de que el santo muere se hacen los que se llaman el retrato de la gloria. Y le cambian completamente, le quitan kilos, le ponen las mejillas rosaditas y parecen todas jovencitas de 15 años, pero no. Perdón. Entonces Teresa, recuerden que yo si toso algo en el podcast yo no lo quito. Me gusta como si estuviera hablando con ustedes. Yo lo siento cercano y como cercano les trato. Ya les he dado un bosquejo de Teresa. Llevo 9 minutos en este bosquejo. Teresa sigue dando de qué hablar, Teresa. ¿Por qué? Porque hace cuestión, creo, de 2 meses la exhumaron y vamos a saber cosas muy interesantes. Su biografía, bueno, nació en Gotarrendura, en Ávila, el 28 de marzo de 1515 y fallece en Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582. Bueno, y se murió el 4 de octubre de 1582, ¿por qué se está celebrando el 15? Bueno, porque ese día que ella muere se cambia al calendario
Juliano y amanece un día 15. Teresa murió un 4 y al otro día era 15 porque se cambió el calendario. Estas son las cosas de Teresa que son tan graciosas, pero realmente murió el mismo día de San Francisco de Asís, lo que en el calendario antiguo. Eso se lo explicaré en este podcast más adelante. Ahora, Teresa, como ustedes saben, fue la fundadora de las Carmelitas Descalzas, una rama de la Orden de Nuestra Señora de Monte Carmelo, que eran carmelitas. Teresa, saben, ya les dije, doctora de la Iglesia Santa, mística, escritora. Junto con San Juan de la Cruz se la considera la cumbre de la mística experimental cristiana. Incluso San Juan de la Cruz y ella se escriben cartas. Y escriben, incluso se arreglan ellos cuando escriben un poema, pues como si fuesen dos literatos. Ella les revisaba a él les revisaba a ella. Pero ellos son la cumbre de la mística cristiana. Y son, por supuesto, una de las grandes maestras de la vida espiritual de la historia de la Iglesia. El padre de Teresa se llamaba Alonso Sánchez de Cepeda, que era hijodalgo afuero de España, que se encontraba en las suertes de los fielazgos, en la cuadrilla de Blasco Jimeno, o de San Juan. Era de la ciudad de Ávila. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque, mira, a pesar de que España siempre trató, al igual que lo hizo el padre y los familiares de Teresa, de esconder sus raíces judías. España escondió durante mucho tiempo sus raíces judías, se aceptaba más los árabes. Pero España con el judaísmo, incluso hoy se está sacando la memoria histórica de los judíos en España. Pero España con los judíos tenía un problema, había que ocultarlo. Y el que era judío, por supuesto, por un problema de miedo, también ocultaba que era judío. El padre de Teresa trató de esconder esto, de esconder esas raíces judías. Y se decía que era judía, que no era judía. Bueno, hace muy poco, por documentos que han ido apareciendo, se comprueba que verdaderamente Teresa era por vía paterna judía. En España estaban dos tipos de cristianos, miren. Los cristianos viejos, que eran esos cristianos sin mácula de judaísmo, no eran árabes, o sea, puros, o que por lo menos en una generación no tuviesen nada de esto, eran cristianos viejos, cristianos de toda la vida, y estaban los judíos conversos, que se les decían cristianos nuevos, que eran realmente mal vistos. Cada vez que sucedía algo, pues vea usted que a estos les acusaban de que seguían a escondidas realizando los rituales judíos. Y fíjense si es así que Teresa en su vastísima obra menciona casi constantemente a los profetas y pasajes del Antiguo Testamento. Por lo tanto, algo tuvo ella del padre. Incluso ella misma, cuando le preguntaban, cuando hablaba, decía pero qué diferencia es esa, qué absurdo es ese de cristiano nuevo y cristiano viejo. Es que se es cristiano o no se es. Eso era lo que respondía Teresa. Parece que algo sabía. Ahora, como les digo, hace cuestión de un mes, un par de meses, cosas así. En el podcast verán bien cuándo fue que se exhuma. Se exhuma el cuerpo de Teresa hace 2 meses, hace poquito, para hacer nuevos estudios. Y se cree que se le hará una data genética para ver si en verdad ella era o no judía. Pero esto no lo vamos a saber, yo creo que hasta el año que viene por lo menos. Se han llevado algunos, lo que queda de Teresa, que también lo hablaremos. Se han llevado algunos restos a Italia, están ahí trabajando un grupo de científicos y sabremos mucho más de esto, creo que para el próximo año. Entre las cosas que descubrieron, decían que Teresa estaba coja y que realmente usaba un báculo. Y muchos decían, usaba el báculo para que se supiera la autoridad que tenía. No, realmente se vio que tenía 2 espinas calcáneas. En América se le dice espolón calcáneo. Eran las espinas calcáneas. Eso es algo que quien lo ha sufrido sabe que es doloroso. Parecen, sí, realmente como 2 espuelas. Y eso hacía que Teresa caminase con esa dificultad porque es algo muy doloroso. Te inflama, incluso deforma. Porque vamos cambiando la pisada. Y cambiando la pisada, pues se va deformando todo lo que es la musculatura, los tendones, los huesos. Y Teresa tenía los pies acabados, producto de este gran caminar. Ella nunca usó carruaje, siempre andaba en una mula, en una burra o a pie. Una mujer realmente de una valentía extraordinaria. Alonso, el padre de ella, se casa en sus primeras nupcias con
Catalina del Pezo y Henao, y tiene con ella 2 hijos, que era María y el capitán Juan Vázquez de Cepeda, que lo destinan a Perú. Con su segunda esposa, que era doña Beatriz Dávila y Ahumada, que era prima de la anterior, de la fallecida doña Catalina del Pezo y Henao, eran familia, que se llamaba doña Beatriz, tiene 10 hijos: Hernando, Rodrigo, Teresa, Juan de Ahumada, Lorenzo, Antonio, Pedro, Jerónimo, Agustín y Juana. 10 hijos, 10 hermanos de Teresa, más 2 del padre, 12. La madre fallece cuando Teresa tiene 13 años de edad. Desde pequeñita Teresa, su sueño era ser mártir. Incluso quería irse a Tierra Santa para morir en manos de los infieles. O sea, una valentía que se mezcló con lo que la ha marcado hasta hoy, que era un fanatismo. Muchos dicen que era una fanática, eso de irse a Tierra Santa para ser mártir tan pequeña, que era eso. Bueno, se pensaba así. Incluso ella misma, y cito textualmente lo que decía, lo que escribió, decía que en una huerta que había en casa procurábamos como podíamos hacer ermitas, poniendo una piedrecita que luego se nos caían, y así no hallábamos remedio para nada. Remedios en nada, para nuestro deseo. Hacía yo limosna como podía y podía poco. Procuraba soledad para rezar mis devociones, que eran hartas, en especial el rosario. Gustaba yo mucho cuando jugaba con otras niñas a hacer monasterios, como que éramos monjas. Perdón, en la lectura no me gusta nunca interrumpirla, pero en vez de escribir tomé directamente un manuscrito. Tenía que haberlo pasado. Bueno, cuando Teresa decide ingresar a la vida consagrada, el padre le dice: sí, tú puedes ingresar a la vida consagrada, pero después que yo me muera. Mientras yo viva, no. Teresa, que tenía una valentía extraordinaria, deja la casa del padre y el 2 de noviembre de 1533 entra en el convento de la Encarnación en Ávila y profesa sus votos el día 3 de noviembre de 1534. En el convento ya vienen sus problemas de salud, que después fueron como experiencias místicas. Miren, desde el año 34 al año 35, Teresa empezó con unos desmayos que le daban. Se desmayaba, tenía palpitaciones, unas taquicardias, algo muy extraño, más otras molestias que tenía. Parece ser, y esto lo sabremos, ya le digo, el año que viene, cuando se diga bien todo lo que padecía, de dónde era, bueno, se están analizando todas estas cosas, se toman en cuenta y se analizarán, porque el corazón está conservado. No se sabe si podrán de ahí extraer algo, no les puedo decir, pero parece que era lo que se llama síncope vasovagal. Y bueno, el caso es que se mantiene así y pasa el primer año, pero no mejora. Del 34 al 35 era desmayos bastante frecuentes, esas taquicardias, caía en el suelo. Bueno, una salud muy mala, y su padre se la lleva en el año 35, 1535, a Castellanos de la Cañada, que eso era un pueblo, en una aldea de España. Allí ella permanece hasta la primavera de 1536. En ese mismo lugar, en Castellanos de la Cañada, dicen que logra la conversión de un clérigo que andaba, un clérigo concubinario. De ahí pasa a Becedas en Ávila. Ya cuando regresa y se instala en Ávila, pasa allí el Domingo de Ramos de 1537. ¿Y qué creen ustedes que sucede? Pues que sufre un paroxismo. Un paroxismo, vamos a decir que es un momento intenso, un momento agudo, una sensación, un sentimiento, una pasión, una excitación muy fuerte. Y bueno, ¿qué sucede con ese paroxismo? Bueno, que queda paralítica completamente. ¿Y ustedes creen que estuvo paralítica 2 o 3 días? No, estuvo paralítica por más de 2 años, Teresa. Antes y después del paroxismo, la salud no había mejorado realmente en nada, y lo que sufrió fue mucho realmente, Teresa. Ya a finales de 1561, Teresa recibe una cantidad de dinero que le envía desde el Perú uno de sus hermanos,
otro dato interesante, como de América iba mucho dinero para allá. El hermano le envía dinero de Perú y con ella se ayudó para continuar la proyectada fundación del convento de San José. Esa era la joya de ella, el convento de San José. Para esa misma obra cuenta con el concurso de su hermana Juana, que dicen que al hijo de esta Gonzalo, dicen que ella lo resucitó. Es una de en los milagros que se le pone. A principios de 1562, marcha a Toledo, a casa de doña Luisa de Cerda, en donde estuvo hasta junio. En el mismo año conoce al padre Bañez, que fue luego su principal director, y conoce a Fray García de Toledo, que eran ambos dominicos. Vive después en Alba hasta 1574. A pesar de estar muy enferma y muy atribulada, pasa por Medina del Campo y Ávila a Segovia. En esta ciudad funda otro convento al que pasaron las religiosas del monasterio de Pastrana, que se abandona debido al intento de Ana de Mendoza de la Cerda, la princesa de Éboli, de convertirse en religiosa, que quería ponerse el nombre de Sorana de la Madre de Dios, siguiendo ese estilo de vida. Con la de Éboli vamos a hablar después, porque la de Éboli era una mujer difícil, como las que tocan a veces, nos tocan a todos en la vida. La princesa de Éboli era tuerta, le faltaba un ojo. Entonces, siempre Teresa tenía que estar, vamos a decirlo, con la jet set, con los VIP, con la celebrity, para ganar ese dinerito. La ayudaban, pero a veces te decían, como tenía fama de santidad y fama de mujer muy culta y además ya estaba escribía mucho, pues ella llega y ahí le dicen, bueno, hospédese aquí, porque claro, ella buscando siempre lo que realmente Teresa, lo que le hubiese gustado, en vez de ser unas relaciones públicas, era llegar, coger el dinero y irse a fundar convento. Pero ustedes saben que a veces llega uno, tiene que estar, a mí me sucede, tienes que estar un tiempo, hablar, a veces oír lo que no quieres oír, a veces estar donde no quieres estar, y Teresa solo sufría. Pero incluso la princesa de Éboli le pide los diarios y le dice, bueno, pero usted lo va a leer, solo usted, le dice a la princesa de Éboli. La princesa de Éboli, como si le entrase por un oído y le saliese por otro, se puso a leer la vida de Santa Teresa, sus experiencias místicas con todas las muchachas y con todas las damas de sociedad, cosa que a Teresa le molesta demasiado. Bueno, parece que la duquesa, la princesa de Éboli, se siente muy marcada por Teresa, fíjense, muy marcada, pero tan marcada que dice, este convento yo voy a ir y quiero ser madre superiora, me voy a llamar así, Sorana de la Madre de Dios, y voy a vivir. Y llega, pero no llega sola, se hace un vestido de monja lujoso, llega con no sé cuántas sirvientas, y Teresa, que de por sí le gustaba la miseria, la pobreza, que no tenía un estilo de vida para nada rico, dice, pero esta mujer, ¿qué es lo que está haciendo? Este abolengo yo no lo quiero aquí, estas exquisiteces yo no las quiero aquí. Si entras, pero como una novicia más. No vas a entrar, a mí no me interesa que seas la princesa de Éboli. De las puertas del convento para adentro tú eres una novicia más. Y ahí es donde viene su conflicto con la princesa de Éboli, y le dice a las hermanas, miren, vámonos de este convento y déjenselo a ella, que haga ella lo que quiera con este convento y vámonos nosotras. Porque esta no va a seguir las normas, miren ya cómo tiene el convento. Bueno, en ese mismo año, en 1574, se denuncia a la Inquisición por primera vez la autobiografía de Teresa, que era la que había leído la princesa de Éboli. De regreso a Ávila, terminado el 6 de octubre, su priorato en la Encarnación, vuelve a su convento de San José. A finales de año se marcha a Valladolid. En Beas recibe una denuncia. Miren aquí lo importante. Recibe una denuncia. ¿Quién creen ustedes que la denuncia? Pues la princesa de Éboli, a la Inquisición española, por el libro de la vida. O sea, se la guardó. La princesa de Éboli realmente se la guardó y le hizo el daño. ¿Pero qué ustedes creen? Que el libro de la vida cae en manos de un obispo que tenía realmente una pasión por las cosas que Teresa escribía, y no pasó nada. Esto de que dicen que la
que realmente la persiguieron y que le hicieron y que la encarcelaron. No. La Inquisición lo que le enviaba era un visitador. El visitador decía: el libro de la vida, eso lo leyó todo el mundo. Tome, madre, no pasa nada. Pero, o sea, la denuncia. Se traslada Teresa a Sevilla el 18 de mayo, ya estando muy enferma, pasa grandes incomodidades en el viaje, sufre también grandes contradicciones en Sevilla, aunque logra fundar en ella el 11º convento de descalzos. Estalla la discordia entre los carmelitas calzados y descalzados en el capítulo general que se celebra en Plasencia, porque habían unas bulas pontificias. Se acordó tratar con rigor a los descalzos que se habían extralimitado en sus fundaciones, y como fuera, el padre Gracián, 21 de noviembre, por comisión del nuncio, a visitar a los carmelitas calzados de Sevilla. Estos se resistieron la visita con gran alboroto. El padre Salazar, que era provincial de Castilla, intimó a Teresa que no hiciera más fundaciones y que se retirase a un convento sin salir de él. Trató Teresa de retirarse a Valladolid, pero se opuso Gracián. Y en Sevilla estaba Teresa a fundarse en Caravaca el 1 de enero de 1576, el 12º convento de descalza. La vuelven a delatar a la Inquisición por una religiosa que sale del convento. La denuncia a la Inquisición, otra vez visitadores. Elige para su residencia el convento de Toledo y deja Sevilla el 4 de junio y llega a Malagón el 11 de junio y de ahí a Toledo, donde ya está a principios de julio. Antes de establecerse ahí, se marchó al convento de Ávila para arreglar varios asuntos, pero regresa rápidamente a Toledo en compañía de Ana de San Bartolomé, que era su secretaria. Ahí se concluye el libro de las fundaciones, los cuales se suspendieron. Se suspendieron ya las fundaciones en los 4 años que duraron las persecuciones y el conflicto entre calzados y descalzados. La santa escribió Las Moradas, un libro precioso, léanlo. Y bueno, en 1578 una polémica con el padre Suárez, que era el provincial de los jesuitas, y el nuncio redobló las persecuciones hasta el punto que pretenden destruir la reforma, destierran a los principales descalzos y confinan en Toledo a Teresa. Él decía que era una fémina inquieta y andariega. Fíjense lo que dice en día de Teresa, es una fémina inquieta y andariega. En Sevilla, un confesor delató a la Inquisición las supuestas faltas de la priora de las descalzas y de Teresa misma. Se formó un ruidoso expediente que pasó de mano en mano, puso en claro la inocencia de ambas, de la priora y de Teresa, pero fíjense, denuncia tras denuncia. Y ya cuando llega Alba de Tormes, el 20 de septiembre, su estado de salud empeora. Recibió el viático, se confiesa y muere en los brazos de Ana de San Bartolomé, que era su secretaria, la noche del 4 de octubre de 1582, día en que el calendario juliano se sustituye por el calendario gregoriano en España. Se sustituye el juliano por el gregoriano, por lo que ese día pasó a ser viernes 15 de octubre. O sea, fallece el 4 y el 4 de octubre de 1582, y ese mismo día el calendario juliano lo sustituyen por el gregoriano, que es el que usamos hasta hoy en día. Por tanto, de 4 de octubre se pasó a viernes 15 de octubre, que es la fecha en la que se celebra su solemnidad. El cuerpo de Teresa, ahí es a donde vamos, es enterrado en el convento de la Anunciación. Se toman grandes precauciones para evitar un robo. La exhuman el 25 de noviembre de 1585. Quedó allí un brazo y se llevó el resto del cuerpo a Ávila. Se coloca en la sala capitular, pero el cadáver, por mandato del Papa, se devuelve a Alba de Tormes, habiéndose hallado incorrupto en 1586, porque el duque de Alba dijo no, pues para Alba que va, se dice que hicieron algunos arreglos entre el Papa y el ducado de Alba, y bueno, regresa. El caso es que regresa a Alba y estaba incorrupto. Se eleva a su sepulcro en 1598, se colocó su cuerpo en la capilla nueva en 1616, y en 1670 todavía estaba incorrupto y se pone en una caja de plata. 9 meses después de su muerte, abrieron el ataúd, comprobaron que el cuerpo estaba entero y los vestidos podridos. Antes de devolver el cuerpo al cofre de enterramiento, le diseccionan una mano que envolvieron en una toquilla. Aquí pondremos imágenes en el podcast. Y la llevaron a Ávila. De esa mano cortó el padre Gracián el dedo meñique.
y según su propio relato lo mantuvo con él hasta que fue hecho prisionero por los turcos. Lo rescató a cambio de una sortija y 20 reales de la época, o sea que hasta las reliquias de Teresa tenían un valor. Reunido el capítulo de los descalzos, se acuerda que el cuerpo de Teresa debía volver a Ávila y ser custodiado en el convento de San José, su convento. Se hace el traslado un sábado de noviembre de 1585, casi en secreto. Las monjas del convento de Alba de Tormes pidieron quedarse con un brazo como reliquia, se le arranca el brazo. Pero cuando el duque de Alba se entera del traslado, volvió a Roma enviando unas quejas, hizo negociaciones para recuperarlo y el cuerpo vuelve de nuevo a Alba de Tormes. ¿Dónde debe estar el cuerpo? Realmente les digo que en San José, que era su convento, su joya. Después de estos hechos, no la volvieron a trasladar más, pero sí se sacaron varias reliquias. Vamos a esta parte. Las reliquias de Teresa. Miren, muelas, uñas, clavículas, tráqueas, dientes, costillas, trozos de carne. El pie derecho y parte de la mandíbula superior están en Roma. La mano izquierda en Lisboa. El ojo izquierdo y la mano derecha en Ronda, en España. Esta es la famosa mano que Francisco Franco conservó hasta su muerte, porque la recuperó de las tropas franquistas, que por suerte no acabaron con esa mano. Y las rescatan de las manos republicanas durante la Guerra Civil Española, pues ese era el ojo izquierdo y la mano derecha. Ahora están en Ronda. La familia Franco lo devuelve, ese brazo, y está en Ronda junto con el ojo izquierdo. El brazo izquierdo y el corazón están en 2 relicarios en el Museo de la Iglesia de la Anunciación en Alba de Tormes, y el cuerpo incorrupto de la Santa en el altar mayor, un arca de mármol que está jaspeado y custodiado por 2 angelitos que están en dicha iglesia. Un dedo está en la iglesia de Nuestra Señora de Loreto en París, otro dedo en San Lucas de Barrameda. Dedos y otros restos santos están esparcidos por toda España y la cristiandad, o sea que de Teresa yo creo que no queda nada. Ahora verán las fotos de cómo estaba su cuerpo incorrupto, que no está incorrupto, realmente está momificado, pero pondré aquí algunas imágenes. El caso es que a Teresa la desmembraron, y esto quiero hacer un podcast posteriormente que será muy, muy interesante, porque los santos se morían y al momento de morir tenía un corazón tan bueno, pues sáquenle el corazón y démelo. Sus ojos veían tanto, y sáquenle los ojos y démelo. Den un dedo de la mano de bendecir, o sea que de Teresa no queda casi nada, y como de muchos santos no queda casi nada. De las ropas, o sea, restos de Teresa. Yo creo que no hay una nación que no tenga una iglesia que no tenga un pedacito de Teresa. Muy interesante esto. Ahora, el cofre de las 10 llaves, que me han preguntado mucho. Miren, no hay 10 llaves, hay como 30. Las 3 primeras originales las tiene la priora de las Carmelitas en Alba de Tormes. Los 3 segundos, o sea, son 3 juegos de llave, o vamos a decir que 4. Pero el primer juego de llave, que tiene 3 llaves, la tiene la priora de las Carmelitas de Alba de Tormes. El segundo juego de llave de 3 llaves, que son las 9, que ya son 6, la tiene el padre general de los Carmelitas Descalzos en Roma. El otro juego de 3 llaves lo mantiene la casa de Alba de Tormes, el ducado de Alba. ¿Recuerdan a la duquesa de Alba? Bueno, pues ellos tienen esas 3 llaves y una llave que le pertenece al rey de España, la tiene la casa real. De esta forma son las 10 llaves. Ahora, ¿por qué les digo que hay como 30? Porque la superiora, la priora de las Carmelitas, dijo: vamos a sacarle copia a las llaves, por si un día algo sucede, se extravía un manojo de llaves, pues no tengan que romper la hornacina de plata. O sea que fue algo bueno, no es algo que sea un pecado haber hecho esto, pero realmente la abren 10 llaves. Para llegar a Santa Teresa tienen que usarse 10 llaves, y para reunir las 10 llaves tienen que reunirse el duque de Alba, el padre general de los Carmelitas Descalzos en Roma, la priora de las Carmelitas de Alba de Tormes y el rey de España o representantes suyos. Así se abrió hace muy poquito nuevamente el sepulcro de Teresa de Ávila, y de allí se tomarán muestras para que esta santa nos siga hablando. Hasta aquí el podcast. Disfruten de las imágenes que pondremos en este podcast. Comencé con la oración de nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, porque creo que es algo muy bonito. Es un verso
pero que yo lo tengo como oración, es un mantra personal. Cada vez que algo malo veo que me sucede, cada vez que estoy en una situación difícil, digo estas palabras: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, con la paciencia todo se alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Dios les bendiga. Celebremos esta solemnidad de Teresa de Ávila y nos encontraremos próximamente. Gracias.